La, la Guerra Civil Dominicana, también conocida como la Guerra de Abril. Déjame ver si sé. Revolución de Abril de 1965. 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 La Guerra Civil Dominicana, también conocida como la Guerra de Abril, la Revolución del 65 o simplemente como la Revolución de Abril, tuvo lugar entre el 24 de abril y el 3 de septiembre de 1965 en Santo Domingo, República Dominicana. Inició cuando seguidores civiles y militares del presidente Bosch La Guerra Civil Dominicana, también conocida como la Guerra de Abril, la Revolución del 65 o simplemente como la Revolución de Abril, tuvo lugar entre el 24 de abril y el 3 de septiembre de 1965 en Santo Domingo, República Dominicana. Inició cuando seguidores civiles y militares del presidente constitucionalmente electo Juan Bosch derrocaron al presidente Donald Rey Cabral. El golpe de Estado llevó al general Elian Wessing a organizar militares leales al presidente Rey Cabral, iniciando con una campaña contra los así llamados rebeldes constitucionalistas. La Guerra Civil Dominicana, también conocida como la Guerra de Abril, la Revolución del 65 o simplemente como la Revolución de Abril, tuvo lugar entre el 24 de abril y el 3 de septiembre de 1965 en Santo Domingo, República Dominicana. Inició cuando seguidores civiles y militares del presidente constitucionalmente electo Juan Bosch derrocaron al presidente Robert Reed Cabral. El golpe de Estado que llevó al general Elías Wessing a organizar militares leales al presidente Reed Cabral, iniciando una campaña contra los así llamados rebeldes constitucionalistas. Alegaciones de apoyo extranjero a los rebeldes conllevó a una intervención estadounidense en el conflicto, que después se transformó en una ocupación de la Organización de los Estados Americanos, OEA, en el país. Más tarde, en el mismo año, las tropas internacionales se retiraron del país. Se realizaron elecciones en 1966, en las cuales Joaquín Balaguer fue elegido presidente. El golpe de Estado que llevó al general Elías Wessing a organizar militares leales al presidente Rick Cabral, iniciando una campaña contra los así llamados rebeldes constitucionalistas. Alegaciones de apoyo al extranjero a los rebeldes conllevó el golpe de Estado que llevó al general Elías Wessing a organizar militares leales al presidente Rick Cabral, iniciando una campaña contra los así llamados rebeldes constitucionalistas. Alegaciones de apoyo a los extranjeros a los rebeldes conllevó a una intervención estadounidense en el que el conflicto, que después se transformó en una ocupación de la Organización de los Estados Unidos Americanos, OEA, en el país. Más tarde, en el mismo año, las tropas internacionales se retiraron del país. Se realizaron elecciones en 1966, en las cuales Joaquín Balaguer fue elegido presidente. El gobierno de Juan Bosch fue a gran medida una rareza en la historia dominicana. En ese momento, unas elecciones libres legitimaron un gobierno liberal democrático, que expresó su preocupación por el bienestar de todos los dominicanos, especialmente los de circunstancias modestas, aquellos cuyas voces nunca antes habían sido realmente escuchadas en el Palacio Nacional. La revolución del 24 de abril de 1965 fue una revolución popular donde se produjo una alianza de clase entre sectores de la burguesía urbana y amplios sectores de los trabajadores y obreros. Este enfrentamiento cívico-militar, encabezado por el coronel Francisco Alberto Camaño, buscaba reponer la Constitución y provocó la intervención. Un movimiento cívico-militar que se caracterizó por la participación activa militante y armada de las masas populares con la finalidad de volver al gobierno legítimo y constitucional de Juan Bosch.
Acción militar de la Fuerza enfrentamiento. Un movimiento cívico-militar que se caracterizó por la participación activa militante y armada de las masas populares con la finalidad de volver al gobierno legítimo y constitucional de Juan Bosch. Este enfrentamiento cívico-militar, encabezado por el coronel Francisco Alberto Camaño, buscaba reponer la Constitución y provocó la intervención militar de la Fuerza Interamericana de Paz. Causa de la Guerra de Abril. El conflicto se inicia cuando un grupo de oficiales jóvenes del ejército y la policía se propone a restaurar el gobierno constitucional del presidente Juan Bosch, derrocado en septiembre de 1963, primer gobierno elegido democráticamente en las urnas tras el ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Una de las consecuencias de la Guerra de Abril fue la contienda bélica del 1965 dejó pérdidas humanas y materiales al pueblo dominicano, que buscaba con esa lucha recuperar la democracia perdida con el golpe de Estado de Juan Bosch, el 25 de septiembre de 1963. Otras consecuencias de la Revolución de Abril. Trujillo había muerto, pero tenía seguidores fuertes y peligrosos que conspiraban desde que éste llegó al poder. Y otro ingrediente fue el pago de la deuda externa que le trajo al país mucha soberanía e independencia. Y este acontecimiento provocó recelo por los Estados Unidos, y estos se aliaron con los trujillistas del país y provocaron el derrocamiento del gobierno de Juan Bosch, que apenas duró 7 meses. Este acontecimiento dividió a la sociedad dominicana. Se eligió un gobierno de facto y se incrementaron las protestas populares y el sector que exigía la vuelta a la constitucionalidad y que Juan Bosch ocupara de nuevo la presidencia, cosa esta que resultó imposible por el apoyo incondicional que daban los Estados Unidos al sector trujillista que había tomado el control político y militar del país. El papel de los comandos en la Guerra de Abril. Los comandos de la Revolución de Abril fueron una forma de milicia que surgió en respuesta a la necesidad de dar una forma organizativa a la unidad de propósito de las fuerzas populares, los partidos y los militares constitucionalistas, tanto en el combate como en las tareas de gobierno en la zona constitucionalista. Las mujeres, igual que los hombres, estuvieron expuestos a los riesgos de la revolución. Los tiros no preguntan género. Las mujeres, igual que los hombres, estuvieron expuestos a los riesgos de la revolución. Los tiros no preguntan género. Las faldas y los rolos no fueron limitantes para que las mujeres de 1965 también agarraran sus fusiles y participaran activamente junto al pueblo en una de las guerras civiles más relevantes en la historia de la República Dominicana, la Guerra de Abril de 1965. El papel de las mujeres en dicha guerra fue abastecer de comida, cuidar a los heridos, servir de correo, trasladar las armas, encubrir el combatiente, hacer guardia en los comandos, realizar los procesos fúnebres, taquigrafía durante interrogatorios de prisioneros. Estos fueron algunas de las acciones que las mujeres hicieron durante los meses de resistencia de la guerra. Mujeres que participaron en la Revolución de Abril. Sonia Vargas,
Procuradora General de Corte de Apelación adscrita a la Procuraduría especializada para la defensa del medio ambiente y los recursos naturales. Adquisición, el evento donde también participaron Marisela Vargas, hermana del héroe nacional Mayonés Vargas, luchador antitrujillista, y Carmen Durán, profesora. ¿Quién fue Tina Bazooka? Angustia Rivas, conocida popularmente como Tina Bazooka, fue una combatiente en la guerra de abril de 1965. Tina, una joven de 24 años, delgada de color del caliche, con cicatrices de bala y navajas en su cara de media luna. Tina Bazooka, desde el 24 de abril, estaba preparando sus bombas Molotov en los patios y callejones del barrio Borojol y Guachupita. Luego se le veía llena de bombas Molotov amarradas con hilo de gangorra en su frágil cintura y hombros por los alrededores del puente Duarte. Ante la gravedad de la situación, el presidente provisional Rafael Molino Ureña y miembros del acto mandó constitucionalistas, entre los que se encontraban los coroneles Benicio Fernández Pérez, Giovanni Gutiérrez, Rafael Fernández Domínguez, entre otros, y varios dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano, se dirigen a la embajada norteamericana para tratar de conseguir su mediación para lograr un acuerdo con los militares de San Isidro. Washington ordenó el desembarco de sus tropas en la ciudad de Santo Domingo y poblaciones cercanas, con el supuesto objetivo de salvar vidas y evacuar a los ciudadanos norteamericanos que residían en el país. Los soldados de la División 82 del Cuerpo Aéreo de la Fuerza BRAC tomaron como zona de operación base aérea de San Isidro, en la que hicieron causa común con los hombres del coronel Guessing y Forsyth. Terminó la Guerra de Abril de 1965. De esta manera terminó el periodo de los dos gobiernos que surgieron en mayo de este año y tomó posesión como presidente provisional el doctor Héctor Hernández García Godi Cáceres. Muchas gracias por su atención.